Sí, mire, tiene razón Sósimo. El gobierno de Enrique Peña Nieto tenía ya listos los decretos para desaparecer la normal rural al Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque muy cerca, un año antes de la desaparición de los estudiantes, secuestro, desaparición, este, y tres compañeros asesinados, hay que decirlo, uno de ellos desollado en vida, Julio César Mondragón Fontes, tenían proyectos para desaparecerla porque muy cerca de ahí se había encontrado una de las mayores vetas de oro y también hay que decir, mire, ciertamente han sido escuelas de guerrilleros, pero nacidos por necesidad. El maestro Lucio Cabañas, el maestro Genaro Vázquez Rojas, antes de crear esos bastiones guerrilleros, estuvieron en la lucha legal. Los dos salen, por ejemplo, de una matanza de estudiantes en 1960 en la Alameda de Chilpancingo y luego de una matanza en 62 en Iguala Guerrero, que no se registran mucho, pero que dan parte de la historia de lo que son las normales rurales, que, y a eso va mi pregunta, es cierto que se convirtieron de pronto en la única vía, Sósimo, por la que los campesinos indígenas podían mejorar su nivel de vida, ¿no? Sí, totalmente, porque por estas características, una familia campesina, pues no tiene la oportunidad de mandar a su hijo a la universidad, ya no digamos a la privada, a la pública. Uno podría pensar, bueno, pero es que si es pública, es gratuita, no la vas a pagar, sí, pero si tú mandas como familia campesina allá de la montaña de Guerrero a una universidad, a uno de los tuyos, a un hijo tuyo, pues no solamente es de que no tengan que pagar, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde se va a alojar? ¿Cómo se va a pagar sus estudios? ¿Cómo se tiene que vestir? Etcétera. Por eso el modelo de las normales rurales es específico para estas poblaciones vulnerables que decían, necesitamos que no solamente no paguen, sino garantizarles su manutención, garantizarles su techo, su cobijo, garantizarles también que van a contar con los recursos para comprar pues material didáctico, libros, cuadernos, etcétera. Entonces, ese es el modelo del normalismo rural. Y por eso también decíamos que hoy el MESHE, que pues este gobierno ha prometido que se reabriría. Hay que recordar que el MESHE fue cerrada durante el gobierno de Osorio Chong, allá en Hidalgo, con una represión impresionante. Y entonces hay que recordar que el actual gobierno dijo, hasta como un asunto simbólico, se tiene que reabrir la normal rural de Luis Villarreal de El Meche. Y hay que señalar que pues ya ha habido incluso ceremonias, una en la que acudió el propio presidente de la República, pues de apertura, dicen de reapertura del Meche, pero pues esto no se ha podido concretar, porque primero, bueno, tardaron mucho para que se abrieran la convocatoria e ingresara la primera generación ya en esta nueva etapa. Lo que ha ocurrido es que está abierta, pero como una escuela más. No es normal rural, aunque lleve el nombre, porque no hay internado, no tiene estos 5 ejes de los que hemos hablado, y pues en el nombre se dice normal rural, pero en los hechos no es una normal rural. Por eso, en estos momentos hay una protesta importante de estudiantes y de profesores de esta normal Luis Villarreal para que se abra realmente como una escuela normal rural. ¿La pelota dónde está? Pues está, como coloquialmente se dice, en la cancha del gobierno del Estado. Por eso las protestas se enfilan en el propio gobierno del Estado, porque es el gobierno del Estado el que tiene que devolver la parte que tienen de dormitorios, la parte que tienen de tierras de labor, es decir, para poder reactivar la normal rural como eso, como una normal rural. Entonces, de hecho, ya lo han advertido, seguirán protestando en los próximos días ante el gobierno del Estado, pero se empezarán a organizar para una protesta que trasladarán a la Ciudad de México y que ya involucrará no solamente a estudiantes de esta normal rural Luis Villarreal del Meche, sino a las de las otras escuelas normales rurales, a toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues para presionar por la reapertura real como normal rural de esta escuela allá en el Meche. Fíjese, es bien interesante, ¿cierto? La desaparición del Meche, pues, es histórica, es histórica para mal, porque marca lo que es este país, o lo que es el neoliberalismo, lo que ha sido el neoliberalismo en este país. Hubo un momento que este país llegó a tener 35 escuelas normales rurales,
y en las que se ponderó el papel del maestro como líder comunitario, no solo en términos económicos e culturales y sociales, sino es cierto que se ponderó el papel político del maestro, ¿cierto, Sósimo? Sí, totalmente. Una reivindicación también del propio profesorado, una reivindicación, decíamos, de los estudiantes, sí, por supuesto, pero también del maestro rural. Y es que cuánto realmente le debe este país a los normalistas rurales. Hay que recordar que ellos fueron los que echaron sobre sus hombros después de la Revolución Mexicana la alfabetización de las comunidades rurales, indígenas, mestizas, y que hay que recordar cuántos incluso perdieron la vida, maestro, no solamente decíamos, pues aquellos que sí, en algún momento ingresaron a algún movimiento social o incluso movimiento social armado, no, también hay que recordar a aquellos maestros que fueron colgados durante la época cristera, por ejemplo, simple y sencillamente por ser maestros, porque reproducían estos terratenientes, o estos agentes contrarrevolucionarios de entonces, esto de que eran los propios normalistas, pues eran agentes del diablo que llegaban a las comunidades a enseñar comunismo, cuando pues lo que enseñaban era a que las personas no solamente supieran leer y escribir, sino que conocieran sus derechos y que también defendieran un proceso revolucionario entonces que se estaba llevando en México. ¿Cuántos maestros incluso colgados por eso, por ser maestros rurales y que los veían como enemigos, aquellos grupos de terratenientes durante todo ese tiempo, algo que del todo nunca se fue. Hay que recordar que incluso los propios egresados de las normales rurales, pues eran vistos como adversarios, como enemigos, sí por los nuevos terratenientes, sí también por estas empresas mineras que se querían instalar en estas comunidades y por supuesto que la comunidad se oponía y en esa comunidad pues el maestro era quien litigaba, el maestro era quien enviaba oficios, el maestro era el que también pues encabezaba a veces las movilizaciones. Entonces, sí, en efecto, fueron vistas, sí, fueron perseguidos estos maestros. Hay que recordar que incluso esta desaparición de los 43, decíamos, se da en un contexto de tratar de desaparecer a la normal rural, y hay que recordar la campaña previa a la desaparición de los 43 que había contra los estudiantes de esta normal, a los que de manera despectiva se les llamaban medios de comunicación, los ayotzinapos, como una manera de retirarles esta dignidad de estudiantes que tienen los normalistas rurales, llamarles también incluso pseudoestudiantes, vándalos, etcétera. Una campaña intensa en contra de esta escuela normal rural y de las demás, de escuelas normales rurales, y que sí sobrevivieron contra viento y marea, decíamos 16, a la que se agregaría la de Cherán también, para que digamos sean 17 con este modelo, y que en ese sentido, pues sí, importante rescatar lo que les debe realmente este país a los normalistas rurales, que fueron los que echaron sobre sus hombros la alfabetización durante mucho tiempo del grueso de las capas de la población mexicana que eran campesinas. Mire, la verdad es que nos está comiendo el tiempo, pero yo tengo todavía un par de preguntas, que es un tema que me encanta, el de las normales rurales,